de España, como este mío no hay dos. Tú llevas por la entraña, ay, manera del alma, hondura y valor, tan firme sobre el albero, que hay que quitarse el sombrero, cuando derroche ante el toro el noble tesoro del buen matador. Valor torero, que llega a todo el mundo, que en las taquillas se acaba el papel, porque te entregas de pie a montera y la plaza entera se pone de pie. José Tomás, no hay otro torero con tu majestad. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en su programa de la Organización Editorial Mexicana Consentido Taurino. Carlos Flores, su amigo y servidor, les saluda con gusto. Gracias por sintonizarnos. Programa en gran medida dedicado de manera oficial, de manera especial, a la reaparición del príncipe de Galapagar, llamado así José Tomás Román Martín. José Tomás vuelve el próximo día 2 de mayo a la Plaza Monumental de Aguascalientes. En ese escenario donde el día 24 de abril del año 2010 estuvo a punto de perder la vida gracias a la terrible cornada que le infiriese el toro de nombre Navegante de Pepe Garfias de Santiago. Vuelve José Tomás a la tierra de la gente buena, vuelve con ese mito, vuelve con toda esa carga de euforia, de acontecimiento, porque cada que José Tomás se presenta en un ruedo, en una plaza, en una ciudad, prácticamente la paraliza, y no ha sido la excepción por la forma en la que el público, no solamente de Aguascalientes, sino de gran parte del territorio nacional, se ha peleado por un boleto en las taquillas. Dicen que todavía quedan boletos y que el gobierno del estado ha dado la orden para que se pongan a la venta algunos cuantos en las taquillas de la Monumental el próximo día 2 de mayo. Vamos a hablar de José Tomás, su tauromaquia, José Tomás, su trayectoria, José Tomás, su personalidad. Vamos a concluir, creo que eso es lo más importante, que todos juntos hagamos el ejercicio de reflexión, de análisis, en torno a una de las máximas figuras, sin duda alguna, de la tauromaquia, más allá de los gustos o de las preferencias. Para muchos, José Tomás es el mejor torero del mundo. Para muchos, José Tomás ha sido la máxima figura del toreo de todos los tiempos. Para muchos, José Tomás es el más valiente. Para muchos otros, José Tomás no es el mejor torero del mundo. Para muchos también, José Tomás, opinan, no es la máxima figura del toreo. Para muchos es más mito José Tomás que realidad. Quédense con nosotros, esto es Consentido Taurino, y saludo con mucho gusto, antes que otra cosa, a la parte técnica de esta emisión, al frente de los controles técnicos, gracias al ingeniero David Hernández. Buenas noches, gracias en la producción a Margarita Mendoza, gracias Maggie. En la asistencia de producción, gracias a Pedro Alonso y Ángel Orduña. E información 5518-7760, queremos su punto de vista sobre esta mesa de trabajo. Amigos Radio Escuchas, para nosotros es lo más importante. 5518-7760, @Consentido Tauri es la cuenta oficial del programa en Twitter, @Consentido Tauri, repito con mucho gusto, la cuenta oficial del programa en Twitter, @Carlos Flores MTZ, en Facebook encuéntrenos en nuestra fanpage, denos un like como Consentido Taurino. Bien, vamos a entrar en materia, también vamos a desarrollar otros tópicos de interés para todos ustedes, amigos. El triunfo de Joselito Adame en la semana en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, abriendo la Feria de Abril y cortando una oreja, la primera del serial y la tercera que corta Joselito en la segunda plaza más importante del planeta de los toros, como la Real Maestranza. Enhorabuena por él. Vamos a platicar también del lamentable deceso del ganadero don Jorge Barbachano Ponce, propietario de la dehesa de Vista Hermosa, un hombre de campo, un hombre de tradición taurina, un personaje sin duda dentro de la fiesta de los toros. Descanse en paz don Jorge Barbachano Ponce, y el pésame para todos sus familiares.
Próximo domingo, la Plaza Monumental Vicente Segura de Pachuca Hidalgo reabrirá sus puertas. Todo esto y mucho más, claro. El resumen de la Feria de Abril, lo que va hasta el momento. También lo vamos a tener hoy, Puerta del Príncipe, para el rejoneador portugués Diego Ventura, la 10ª Puerta del Príncipe que conquista Diego Ventura. En su trayectoria ya inició Aguascalientes, la feria más importante de América Latina. Hoy, el triunfador, el que se ha llevado el gato al agua, ha sido Fermín Espinosa Armillita IV. Bien, vamos a entrar en materia con lo que tenemos preparado de forma especial. Este programa lo hemos nombrado José Tomás el Mito, y para ello voy a compartir micrófonos esta noche vía telefónica con el periodista Rafael Loret de Mola, quien me da mucho gusto saludar. Mi querido Rafa, te mando antes que otra cosa un abrazo con mucho cariño. Qué gusto volverte a saludar. Y vamos a platicar de José Tomás. Yo sé que es uno de tus toreros predilectos. Muchas veces lo hemos hablado tras bambalinas, fuera de micrófonos, y ojalá y tengamos una charla de nivel, sobre todo para nuestro público y para esta incomparable fiesta de toros. Bienvenido, Rafael Loret de Mola. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Carlos, por la generosa presentación. Por supuesto que detrás de bambalinas y adelante de esta siempre he sostenido que José Tomás se cueste aparte. Y desde luego, pues estamos muy entusiasmados con lo que pueda ocurrir el 2 de mayo, porque es un torero que construye su mito paso a paso. Sí, es un mito, efectivamente es un mito, pero bastante que le ha costado, bastante más que toda su sangre, bastante más que su propia inspiración y su propia competencia consigo mismo. Él no está compitiendo con ningún otro torero, sino consigo mismo. Torea cuando puede, cuando quiere. No es el torero que puede estar en una temporada 40, 50, 100 corridas, como se acostumbraba antes entre las figuras. Es un torero que torea muy poco, y torea mucho menos después de la jornada del 2010, precisamente en Aguascalientes. Un gran amigo mío, que también conoces muy bien, Carlos, José Carlos Arévalo, le preguntó a José Tomás por qué esa actitud de torear tan poco. Y él le contestó, bueno, es que lo que pasa es que lo de Aguascalientes sí me caló muy fuerte. Vi la muerte muy de cerca y no me he podido recuperar ni anímica ni físicamente del todo. Y no se ha podido recuperar del todo al 100%, y sin embargo, con lo que demuestra tener, es suficiente para entusiasmar a cualquier público. Para ti es el mejor torero que ha existido, José Tomás, mi querido Rafa. Yo recuerdo... Bueno, vamos a analizarlo, es decir, la única manera de saber si es el mejor del mundo y si es el mejor torero de todas las épocas, en primer lugar es viéndolo y analizando la historia del toreo. Porque si hablamos de grandes figuras, podemos citar a toreros inmensos como Joselito, como Belmonte, como Gaona, que toreaban un toro específico y que pocas veces se pasaban al toro por la faja. Es decir, el torero en aquella época, porque así se acostumbraba, era un torero más bien de pitón a pitón, de darle alguna trincherilla, de dominio, de lidia, que ahora quizás no se aceptaría. Luego vendría ya Manolete en el que se ve tantas veces reflejado José Tomás, pero no olvidemos que Manolete toreaba al toro de la posguerra civil en España, y de la posguerra también mundial. Y era un toro pequeñito, era un toro más bien anoviado, que pues era lo que quedaba en las dehesas, era lo que pudieron salvar algunos ganaderos para poder continuar con la tradición taurina después de varios años en que prácticamente no se lidió en España. No era el toro como el que ahora estamos viendo. Luego vino la época ya más reciente, en la que figuraron Luis Miguel Dominguín, Antonio Ordóñez, en donde también había un toro muy a modo. Más a modo fue el toro que torearon Camino, El Viti, Diego Puerta, ya más para acá. Y finalmente se vino a la época ya de un toro mayor, con mayor volumen, la época de Paco Ojeda, de Espartaco, que acaba ahora de abrir la puerta del Príncipe en Sevilla, con motivo de una de tantas despedidas que ha tenido, y que llenaron también una época en la historia del toro español. Pero era un toro más bien
con demasiado volumen, que permitían esos trasteos redondo, en los que el torero casi ni se movía, que fue llamado la revolución ojerista. Pero caramba, ver torear a José Tomás, como lo he visto torear en España, toros de gran volumen, y torearlos además como los torea, no creo que se haya visto nunca en la historia del toreo, creo que en ese sentido, si lo comparamos con las grandes leyendas del toreo, está a nivel, y para muchos está más alto aún todavía. Mira, Rafa, escuchando lo que estás mencionando, me parece, desde mi punto de vista, que hay dos partes en la trayectoria de José Tomás que vale mucho la pena mencionar. La primera, del año del 96 al 2002. En ese periodo, Tomás torea 390 corridas, un número muy alto. Prácticamente en 6 años son 65, casi 70 corridas de toros. Es el promedio que en aquella época toreaban las figuras del toreo. Bueno, con esto quiero decir que José Tomás sí ha estado dentro del mismo carro, ha estado dentro del mismo carro, o estuvo en ese momento, en esa época, alternando y peleándole las palmas de tú a tú, en ese grupo selectísimo que por alguna razón, y ya lo mencionaste, hoy ha preferido no estar dentro de él. Pero en aquel entonces, con ese número de corridas de toros, estaba a la par de su máximo competidor, con el que más ha alternado en su trayectoria, como José Miguel Arroyo Joselito, con un total de 90 corridas de toros toreadas, y con el valenciano Enrique Ponce. Esa es la primera parte dentro de la trayectoria importante, quiero subrayarla, de José Tomás. Bueno, Viene un paréntesis después en su carrera. Carlos, hay que recordar que en aquella época, tanto Joselito como Ponce, y luego después José María del Juli, toreaban más de 100 corridas de toros por cada año. Y José Tomás, por voluntad propia, limitaba sus actuaciones a un promedio, como tú dices, de 70 corridas por temporada. Él podría haber toreado mucho más que eso, si hubiera querido, pero pensaba que era demasiado el esfuerzo físico que él realizaba cada tarde, porque se tenía la idea, antes de José Tomás, que además una idea que nació de una confidencia de Antonio Ordóñez, en el sentido de que para ser una gran figura del toreo, había que jugarse la vida en 4 o 5 ocasiones en cada temporada. ¿Esto qué significa? Pues que Antonio Ordóñez pues toreaba una gran tarde en Madrid, una gran tarde en Sevilla, una gran tarde en Bilbao, quizá también en Valencia, en fin, pero nada más. Y el caso de José Tomás fue asombroso porque comenzó a torear como si fueran las 5 tardes de Antonio Ordóñez en las 70 que toreaba. Yo recuerdo una anécdota, bueno, que no fue una anécdota, fue una realidad. Un día cerca de Madrid, estaba yo viviendo en Madrid en ese momento, en el 99, José Tomás se anunció en un pueblecillo, El Espinar, de la provincia de Segovia, cerca de Madrid. Lo fui a ver muy escéptico. Dije, no, vamos a ver salir ahí unos chivos con cuernos y va a cortar aquí 2 rabos y se va a hacer una pasada. Sin embargo, estaba yo tan entusiasmado con la temporada que le había yo visto a José Tomás que no me pude sustraer del cartel. Además, pues era un cartel bastante modesto. Toreaba además de José Tomás Morante de la Puebla y Joselito. O sea que... No más. Muy modesto, muy modesto. Sí. Entonces, fuimos a ver a José Tomás. Y la primera sorpresa que me llevé fue el ganado. Vimos una corrida de toros, pero una auténtica corrida de toros. Yo pensaba que iban a salir novillos, era una plaza que no llegaba ni a tercera. Y la primera sorpresa fue que había toros. Y la segunda, que lo acababa yo de ver en Madrid unas semanas antes, que José Tomás tomó la responsabilidad de torear en ese pueblecillo del Espinar perdido en la Sierra de Segovia, como si estuviera en las Vencas. Fue impresionante. Yo dije, esto no puede ser, no es lógico. Va en contra de todas las apuestas taurinas. Así es José Tomás. Cada tarde para él, sea la plaza que sea, es un compromiso enorme. Lo vimos en Juriquilla el año pasado. Hubiera podido aliviarse fácilmente y no lo hizo. Toreó extraordinariamente bien a sus 3 toros. O sea, el tercero lo hubiera cortado el rabo si no le da por pinchar.
Y una de las mejores faenas que yo le he visto a José Tomás en Madrid, antes, en esa primera etapa de la que tú hablas, fue una a la que se le conoce como la faena de los 10 pinchazos. Después de enloquecernos a todos con un toreo ajustadísimo metido entre los pitones, con eso que se llama la auténtica pureza del toreo, lo pinchó 10 veces, no cortó nada, pero dio 2 vueltas al ruedo. La gente estaba totalmente entregada a él y no lo sacaron en hombros porque resulta que a veces los reglamentos se imponen a la voluntad de los que asisten a los tendidos. Antes salían en hombros aquellos toreros que conmocionaban al público, cortaran o no orejas. Ahora hay que medirlo por estadísticas. Una oreja en un toro, otra oreja en otro, o 2 orejas en un toro, y entonces sales en hombros de Madrid. Y en el caso de Sevilla tienes que cortar 3 orejas. Esto me parece de una tontería abrumadora. Rafa, vamos a hacer una pausa. Después del corte continuamos platicando con este personaje, que sin duda lo es, José Tomás, que regresará a los ruedos el próximo día 2 de mayo en Aguascalientes. 5518-7760, @consentido Tauri. Hacemos una pausa, volvemos. Eres de España un estandarte, un caballero andante, eres José Tomás. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Estás escuchando Consentido Taurino. España un estandarte, un caballero andante, eres José Tomás. 5518-7760, 5518-7760. ¿Quieren ir a Pachuca? Reabre sus puertas la Vicente Segura con un gran cartel el próximo domingo. Tenemos 10 pases dobles, llámenos. Toros de Los Encinos y Torreón de Cañas para Pablo Hermoso de Mendoza, Joselito Adame, que acaba de triunfar en Sevilla, y Sergio Flores. Además, la actuación especial de la cantaora María Toledo. 10 pases dobles se van si contestan la siguiente pregunta. Ya comentaba Rafael Loret de Mola, con quien estoy dialogando y interactuando acerca de José Tomás, el mito, su figura y su reaparición en Aguascalientes el próximo día 2 de mayo, la fecha en la que reapareció José Tomás el año anterior en los ruedos y fue aquí en nuestro país. La fecha y la plaza en la que reapareció José Tomás el año anterior en nuestro país. 10 pases dobles, 5518-7760, para que vayan a Pachuca el próximo día domingo. Rápidamente, el repaso de lo que ha sucedido en Sevilla. El miércoles abrió la Feria de Abril en la Real Maestranza, una pobre entrada para Joselito Adame, que ha cortado una oreja en el coso sevillano, su tercera en su joven trayectoria. Toros de Cayetano Muñoz, Joselito Adame, silencio y oreja, Oliva Soto, silencio en su lote, y Esaú Fernández Palmas y silencio. El jueves 16 se lidiaron toros de Fuente Imbro para Antonio Nazaré, ovación y oreja. Arturo Saldívar, el torero mexicano, silencio en su lote, estuvo serio, digno, me parece, y bien. Arturo Saldívar y Javier Jiménez, ovación y silencio. El viernes 17, oreja para Pepe Moral, toros de Montalvo, el Cid, silencio en su lote, Daniel Luque, silencio en su lote, y Pepe Moral, silencio y oreja. El día de ayer, sábado, toros de Victoriano del Río y Cortés para el maestro Enrique Ponce, silencio en su lote, José Mari Manzanares, oreja tras aviso y oreja tras petición de una segunda no otorgada. Lama de Góngora, palmas y ovación, lleno completo en el coso sevillano. Y hoy se ha desarrollado una corrida de rejones con gran triunfo por parte del rejoneador portugués Diego Ventura, que ha cortado ni más ni menos que un total de 3 orejas para salir por la puerta del Príncipe Diego Ventura. Alternó con Rui Fernández, que ha cortado una oreja, y Andrés Romero, par de apéndices. Retomo la conversación con el periodista, escritor, buen amigo Rafael Loret de Mola en torno a José Tomás. Mi querido Rafa, datos interesantes como, por ejemplo, después de la primera parte donde pone punto final a su carrera, José Tomás decide regresar a los ruedos. El 17 de marzo en Barcelona
Sí, en el año 2007. Del 2007 a la fecha ha toreado José Tomás un total de 107 corridas de toros, con un total de 4 rabos cortados. Aproximadamente ha lidiado un total de 150 astados y en estos 8 años intermitentes, un promedio de 14 corridas de toros, donde sí ha bajado notoriamente el ritmo José Tomás, si comparamos obviamente su primera época. Y me gustaría que platicáramos ahora un poco de lo que es su tauromaquia, si es un torero espartano, es un torero clásico. Me parece que sí, es un torero que torea bien con el capote, por supuesto que también. Es un torero valiente, desde luego que lo es, sin lugar a dudas. Pero yo creo que también en ocasiones nos vamos más allá de lo que gira en torno a la personalidad y al personaje de José Tomás, porque toreros valientes hay muchos, toreros que dan la cara hoy sí, mañana también, yo creo que también. Hay un número importante de coletas que se han mantenido contra viento y marea, que también han derramado su sangre en las plazas de toros, como lo hizo José Tomás, como ya lo platicábamos en Aguascalientes, y me parece que en ocasiones rebasamos lo que es la realidad del toreo de José Tomás en comparación con muchos otros que me parece son igual de figuras del toreo que él, merecen un respeto, pero ¿qué es lo que pasa cuando Tomás se presenta? Que paraliza absolutamente todo, se vuelve un acontecimiento, una actuación de José Tomás. ¿Qué pasa ahí, Rafa? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, hace un momento estaba yo escuchando el paso doble que le compuso Napoleón y dice pues que es el más grande entre los más grandes. Y hay otros epítetos ahí en el paso doble que además lo canta él, José Tomás, en algunas ocasiones con mucho entusiasmo, su propio paso doble. Bueno, si nos vamos a las comparaciones, mi querido Carlos, vamos a situarnos en esta segunda etapa. Reaparece en Barcelona, pero la gran tarde, las dos grandes tardes de José Tomás se dan en Madrid. En 2008, el 5 de junio y el 15 de junio, 10 días después. El 5 de junio no había un boleto para ver a José Tomás. Me contó Simón Casas, por ejemplo, que todavía no era empresario o coempresario de las ventas, que a él le costó 2,000 euros entrar a una localidad de andanada en la Plaza de las Ventas. Para esa ocasión, de ese tamaño estaba la reventa. Esto lo digo porque ha habido mucha especulación también sobre la reventa que se ha estado dando en Aguascalientes. Siempre hay reventa en torno a José Tomás, lamentablemente. Y esto es otra cosa que tendríamos que analizar. Pues bien, en esa feria de 2008... Tarde de las 4 orejas. Pues sí, pero lo que es importante es destacar que sin mácula de las grandes figuras del toreo, como el Juli, como Morante, como Enrique Ponce, Castela, Manzanares, etcétera, se había llevado la feria más o menos tristona. Una oreja a Morante bajo la lluvia, con un trasteo de esos en los que brillan los pases de cartel, pero que no hay conjunción completa para llamarle faena. Sin embargo, es tan grande el arte de Morante que basta con que dibuje 4 o 5 kikirikis para que la gente se enloquezca. Una oreja. Luego, el día anterior a la actuación de José Tomás, en la corrida de la Beneficencia, toreaba Cayetano, que le daba una confirmación de alternativa. Ahí le dieron una orejita porque estaba muy emocionada la gente por Cayetano. Manzanares cortó por ahí otra orejita. Y no había habido salidas por la Puerta Grande en todo el serial de la Feria de San Isidro. Sabes que en esa época, pues en la Feria de San Isidro se continuaba con la Feria de Aniversario. José Tomás toreó únicamente en la Feria de Aniversario, 5 de junio. Aquello fue la más grande corrida que yo recuerdo, la más grande actuación de torero alguno que yo recuerdo en todos los años que llevo de aficionado. Si tú me dices que es valiente, lo acepto. Si me dices que es temerario, lo acepto. Pero tengo en la imagen, en la cabeza, lo tengo perfectamente claro, el momento en que a su primer toro lo cita
no del tercio, sino casi en la segunda raya de concéntrica, y el toro Victoriano del Río, que era un toro además impresionante de 560 kilos, se le arranca del otro extremo de la plaza. José Tomás despliega la muleta y la deja dormida en la mano izquierda, y aquella locomotora se le vino encima. Yo dije, a este lo van a matar, es imposible lo que va a hacer este hombre. No se trataba de dar el péndulo, no, estaba él citando a naturales de extremo a extremo de la plaza. No me preguntes cómo, porque no hay respuesta. Simplemente le puso la muleta por delante, esperó que llegara el toro, y el toro se frenó cuando llegó a la muleta y lo toreó con un ritmo y una lentitud extraordinarios. Le dio 5 naturales y el paso de pecho. Esto me bastaría a mí para decir que esto no lo hace nadie. Yo nunca he visto, perdonándome la expresión, y además lo admiro mucho, nunca he visto a Enrique Ponce citar de telargo a un toro, nunca lo he visto. A lo mejor otros han tenido más suerte que yo no, y lo considero un gran maestro del toreo. Y a otros los he visto sí torear con los famosos péndulos, que tú sabes que para los taurinos no tiene el mismo efecto que para el público, para la masa taurina, los que van acompañando a los taurinos. Pero bueno, no es ese el tema. El tema es que el hombre, en una sola tarde, en un solo momento, en un instante, cortó 4 orejas. Y me acuerdo que al día siguiente todos estábamos conmocionados. Recuerdo lo que escribió Joaquín Sabina en El País, como si fuera un pequeño editorial, pero que lo decía todo. Iba de purísima y oro. Fue una tarde sublime, perfecta. No lo digo yo, lo dice todo Dios. Yo no recuerdo una crónica tan concisa y tan clara sobre la actuación de un torero en mi vida. Pero lo trascendente de esto, Carlos, fue que a los 10 días, cuando ya los boletos ya no valían 2,000 euros, valían 4 o 5,000, José, por fortuna yo ya tenía mi abono desde tiempo atrás y no tenía yo problemas con la reventa, si no, no hubiera podido entrar, porque ya rebasaba toda posibilidad económica. 10 días después, el día 15, con una corrida muy diferente a la de Victoriano del Río, muy corredosa, muy difícil, muy violenta, José Tomás se empeñó como si no hubiera pasado nada 10 días antes. Además, debo decirte que ya habían pasado más de una semana y media desde que había terminado la feria de San Isidro y la de aniversario. Fue una corrida que se montó de manera extraordinaria para darle 2 corridas a José Tomás. Y el público estaba como si fuera una corrida más de feria. Rafa, vamos a hacer una pausa. Acoto nada más. Muy bien. Recuerdas, tú que eres un buen taurino, además de tomasista, sí. Eso me queda claro. ¿Recuerdas la faena del Lironcito, histórica en Madrid en las ventas? De Enrique Ponce. Del maestro Enrique Ponce. Un toro de Valdefresno. Es correcto, señor. Sí, la recuerdo perfectamente bien, fue una gran faena. El toro se arrancó de largo. Yo no discuto la grandeza de Ponce. Lo que discuto es que si no hubiera existido nunca José Tomás, Ponce sería valorado mucho más de lo que lo es ahora. La situación es que si lo comparas con José Tomás, pues tendría que contarte una anécdota, la que ocurrió en Nimes, en una actuación de la primera época de José Tomás. Se llaman Joselito Ponce y el propio José Tomás. Hacemos una pausa, Rafa. Con eso continuamos. Con eso continuamos. 55187760 @consentido Tauri, volvemos. Eres de España un estandarte, un caballero andante, eres José Tomás. Estás escuchando Consentido Taurino. Un caballero andante, eres José Tomás.
55-18-7760, 55-18-7760. Ya inició la Feria Nacional de San Marcos en la Monumental de Aguascalientes. Se ha lidiado un encierro de Los Encinos y Bernaldo de Quirós, Pablo Hermoso de Mendoza, Silencio y Palmas, Fabián Barba, Palmas y Vuelta, y Fermín Espinosa Cuarto, Palmas y Dos Orejas. El día de mañana se va a desarrollar la segunda corrida con un encierro de Julio Delgado y Campo Real para Pablo Hermoso de Mendoza, Arturo Saldívar y Juan Pablo Sánchez. José Tomás reaparece el día 2 de mayo con toros de Fernando de la Mora y Los Encinos, mano a mano con Eulalio López, el Sotoluco. ¿No te parece, mi querido Rafa, que pudo haber elegido a alguien más competitivo, José Tomás, para reaparecer en Aguascalientes? Buscó un primer espada. Eulalio es un torero grande, sin duda. Es un torero con una enorme trayectoria. Pues ya lo dijiste, es un torero que también ya va de salida. Como parece ser que José Tomás, pues ya prefiere una posición no tan de guerrero, no tan de reto, sino más a su aire, ¿no te parece? A mí me hubiese gustado verlo con un torero de su nivel actualmente, y no porque Sotoluco no lo sea, ¿eh? Yo creo que esté ya José Tomás en la línea de competencia, pero quiero que terminar la anécdota de Nimes, que estaba yo por... Correcto, sí. Sí, fíjate que estaban toreando Joselito Ponce y José Tomás, y en un momento un arrión del toro hizo que José Tomás perdiera el equilibrio y tuviera que levantarse. Ponce le comentó despectivamente a José Tomás, a Joselito, que estaba en el burladero, le dijo: oye, José, que no aprende a torear, refiriéndose a Tomás. Joselito, que ha reconocido que el único torero al que nunca pudo superar en el ruedo ni después de su despedida, contestó, volteándose a ver a Enrique Ponce: mire, Enrique, mejor nos callamos tú y yo, porque se pone donde tú y yo ponemos la muleta. Esta anécdota es real, la escuchó un gran amigo mío, no la podía narrar en su revista, y me pidió que yo lo hiciera. Así que... Eso le dijo José Tomás a Carlos Loret en la entrevista que le realizó eso también. Se lo dijo... Pero también lo dijo... Bueno, que Ponce se ponía donde él ponía la muleta. Sí, pero eso lo recogió precisamente de la anécdota de Nimes. Okay. Que fue, te voy a decir que me la contó José Carlos Arévalo, director entonces de la revista 6 Toros 6, y él como director no podía pues asumir un partidismo así absoluto a favor de José Tomás, y le dije yo, pero yo sí la narro. Y yo, como escribía en esa época, como laboraba así debajo del agua en esa revista, pues me permití contar la anécdota, y de ahí la agarró mi hijo Carlos para que el día de la entrevista con José Tomás saliera a relucir. Pero lo que me preguntas es muy importante, es decir, José Tomás torea ya no para competir, más que consigo mismo. Yo no creo que los demás toreros se sientan tan con necesidad de competir con José Tomás, pero resulta que les pone muy nervioso cada vez que torean, que torea José Tomás, se ponen muy nerviositos todos, tan nerviositos que vino Enrique Ponce a inventarse una corrida en Juriquilla para hacer las veces de lo que hizo José Tomás el año pasado. Tan nerviositos como que Morante y el Juli torearon una corrida antes de José Tomás y una corrida después. Oye, pero el maestro viene a hacer una campaña de 6 corridas en pleno verano. Me parece que con 25 años en la cumbre, y me refiero a Enrique Ponce Martínez, primer rival y único en la actualidad de José Tomás, pues también tiene un gran valor eso, ¿no? No, lo que pasa es que tiene un trauma muy, muy especial con José Tomás. Esa es la realidad. ¿Quién no quiere alternar con quién? Ponce ha hecho todo lo posible, y esto lo sé de buena fuente, para evitar que José Tomás toree más en México. Pero resulta que a José Tomás ya no le interesa torear más en México. Quiso reaparecer esta temporada grande, Rafa. Quiso reaparecer Tomás, lo sé de muy buena fuente, quiso reaparecer. Tenía una corrida ya escogida para reaparecer en la Plaza México esta temporada. No lo hizo. Ponce reapareció después de un broncononón que recordarás hace un par de años. Hizo la mejor faena de la temporada. Bueno, con muchas dudas para mi punto de vista, pero bueno,
Vamos a suponer No la que haya hizo. sido una faena interesante, mejor que algunas otras que habían sido excesivamente premiadas. Pero a eso me confirma. Tal pareciera que hay una mancuerna que evita que José Tomás toree en la Plaza México a pesar de su deseo. Y ya no es con el fin de competir, porque ya su personalidad es tan absolutamente grande que... ¿Cómo es su personalidad? Cada corrida que él actúa, se publican poesías, libros de fotografías, Eso es cierto. libros de la corrida. Por Es ejemplo, cierto. hay varios tomos, hay varios libros que se han publicado de una sola corrida, la de Nimes. O sea, esto es algo del impresionante. Una sola actuación de José Tomás en 2012, el 16 de septiembre de 2012, dio lugar a cuando menos yo tengo 4 libros. Bueno, y que cortó, no sé, 11 orejas 11 y un rabo. Sí, sí, sí. Bueno, y además indultó al 4 de la tarde. Pero en esa corrida hay N cantidad de libros. Y no se diga los que se han publicado a partir de las corridas de Madrid. Y lo de Juriquilla puede dar lugar a algún libro por allá. Creo que esto es lo que es trascendente. Que, por ejemplo, yo estoy esperando la corrida del 2 de mayo para cerrar el capítulo Aguascalientes. Porque el capítulo Aguascalientes es importantísimo en la vida de José Tomás. Si tú me hablas de que toreó más de 100 corridas desde el 2007 hasta la fecha, me gustaría que puntualizaras cuántas ha toreado desde el 2010, que fue la jornada terrible, a la fecha. No Porque más de en 5 años prácticamente no ha toreado. Sí. Prácticamente no ha toreado, es decir, después de la jornada se pasó más de año y medio sin torear. No, y recuperándose, porque estuvo incluso porque a no punto, podía, a punto de perder la pierna, arrastraba la pierna, no podía con la pierna. A punto de perder la pierna estuvo José Estuvo Tomás, es cierto, a nada claro, de perder. O sea, claro. lo que hicieron los médicos de Aguascalientes no hay que olvidarlos nunca. Fue un milagro. Fue revivir a un cadáver. Fue un milagro, fue un milagro. Fue un Ahí verdadero estuvimos, milagro. si recuerdo esa Y tarde. luego, después de la corrida de su encerrona en Nimes histórica, pasaron 15 meses para que volviera José Tomás al ruedo, y que fue precisamente en la plaza, bueno, no quiero decir la plaza porque entonces ya tu trivia se va al suelo. Dila. Hace un año pasaron 15 meses desde la corrida de Nimes para que volviéramos a ver a José Tomás. Esto nos revela que no estamos hablando de cualquier cosa. Ya no se puede medir a José Tomás como un torero que compite con los demás. Los demás que sienten muy motivados cuando está cerca una actuación de José Tomás. Ahora que se va cómodo con el Sotoluco, pues bueno, yo pensé que el Sotoluco es el que había provocado la reventa tan grande en Aguascalientes. Yo pensé que el Sotoluco era el que era el más atractivo como torero mexicano que había. ¿O con quién queremos verlo? A mí me encantaría verlo con Joselito. Joselito Adame. Con el propio Arturo Macías. Con 6 toros el próximo sábado en Aguascalientes. Oye, Rafa, no hay que olvidar aquel mano a mano con Arturo Macías El Cejas en la Plaza de Toros México, donde Arturo estuvo por encima de José Tomás. 2 veces ha pasado eso en Aguascalientes. ¿Por qué también. José Tomás, además, no ha llenado la Plaza de Toros México, mi querido Rafa? Eso es algo muy curioso. Yo creo que ahora la llenaría así a reventar. ¿Crees? Lo que pasa es que ya tiene también algún tiempecito de que no torea en la Plaza México. Sí, claro. Desde antes de la jornada no ha toreado en la Plaza México. Esas Yo fueron de estoy sus últimas tardes con seguro, Arturo Macías, sí. En esa corrida Arturo Macías fue la última que toreó y eso fue en el 2009, me parece. Y ha sido Entonces, la mejor tarde de Arturo Macías y no ha vuelto a torear bueno, igual pues, de bien. A mí lo que me gustó de como esa Arturo tarde. Macías y me gustó mucho fue que replicara a un quite por gaonera de José Tomás con otro mejor. ¿Lo recuerdas? Eso sí lo reconozco. De acuerdo contigo. Y la faena que le hizo aquel tono que me parece que era de Chajay fue extraordinaria. Pero Sin la mácula. diferencia fue que Macías estuvo a tope en su primero, regular en su segundo y acabó mal en su tercero. José Tomás tuvo que regalar un toro porque estaba desesperado por salir en hombros y no lo logró. También los dioses de vez en cuando tienen zancadillas. En este caso fue increíble porque venía José Tomás de una racha extraordinaria de puertas grandes en todas partes del mundo y llegó a México y algo sucedió.
algo que tiene que ver con el espíritu, algo que tiene que ver con la presencia de los toros, algo que tiene que ver con la expectación sobrada que existía en el público y que querían ver lo sobrenatural, porque generalmente se produce ese efecto sobrenatural cuando torea José Tomás, que no se dio en esa tarde. Falta de inspiración. Los toreros son seres humanos, finalmente. Ahí le salió a José Tomás todo lo de humano que tiene, que es mucho, por supuesto. Hacemos una pausa, Rafa, para concluir. Claro, Interesantísimo, sí, después del corte. 2 llamadas que me llaman poderosamente la atención. Una dice, Gabriel Rojas, comenta, José Tomás es una copia de David Silvetti. De hecho, la tauromaquia de Tomás está inspirada en David Silvetti, eso lo sabemos, y desde luego es un toreo ojedista también, el que tiene sin duda alguna José Tomás. Y José Guadalupe Díaz dice, José Tomás es el dios del toreo, me parece una exageración, pero hay muchos que así lo piensan. 5518-7760, 5518-7760, @consentido Tauri, yo soy Carlos Flores, pausa y volvemos. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ABC Radio 760 AM. Comunicación con sentido. Estás escuchando Con Sentido Taurino. España un estandarte, 5518-7760, 5518-7760, llámenos, José Tomás es lo que dicen que es o no. 5518-7760. Próximo domingo, Toros de Los Encinos y Torreón de Cañas en Pachuca. Vicente Segura, Pablo Hermoso de Mendoza, Joselito Adame y Sergio Flores. Es un gran cartel. Además, la participación especial de la cantaora española María Toledo. Rafa Loret de Mola, tu conclusión en torno a este tema. Bueno, que estamos hablando de José Tomás como un genio del toreo. Sí, es un mito que produce revoluciones, que produce escándalos políticos. En Aguascalientes se armó un escándalo político porque se decía que los boletos los tenía el Palacio de Gobierno. Yo fui a dar el pregón taurino precisamente el domingo pasado, el día 12, y le pedí al gobernador que estaba ahí presente, Carlos Lozano de la Torre, que se investigara qué estaba pasando con la reventa, porque no era justo que los aficionados hidrocálidos se quedaran sin ver a José Tomás cuando ellos habían sido los que habían donado su sangre para salvarlo. Y pues parece que tuve eco porque por ahí milagrosamente aparecieron y liberaron 3.500 boletos. Liberaron, yo creo que estaban en la penitenciaría los boletos, pero bueno, no quiero entrar en Honduras. Estaban detenidos. El caso es que ya hay boletos. Creo que el fenómeno de José Tomás habla por sí solo. Nadie produce lo que produce la actuación de José Tomás. Pueden poner a Ponce, al Juli y a Morante juntos y no se produce una reacción del público como cada vez que torea José Tomás. Yo creo que este es un indicativo muy claro, mi querido Carlos. Creo que José Tomás es un gran efecto mediático pensado por él o no, lo es. Bueno, se ha dado el lujo, yo concluyo, desde mi punto de vista, amigo Rafa, yo estoy totalmente asombrado de que el tipo se ha dado el lujo de torear muy poco y de cobrar más que incluso lo que torean todos en una temporada, y eso solamente lo ha conseguido José Tomás. Que el efecto que ha permeado dentro del público taurino y no taurino, nadie lo ha conseguido en la historia del toreo. Carlos, todo el efecto mediático. Dime tú, ¿cuántas entrevistas te ha concedido? ¿Cuántas veces lo has visto hablando en los periódicos o que los periódicos hablen de él o las revistas? Antes de que José Tomás nadie no hablara, yo logré hablar con él en estos micrófonos. Bueno, pero fueron excepciones, Carlos. Antes de que Rafael Herrerías le negase la corrida del 5 de febrero tan polémica, y me refiero hace muchos años, a principios de este nuevo milenio. Bueno, yo también tuve cuando José Tomás era más terrenal, a eso voy, cuando José Tomás era más terrenal. Para la jornada, pero prácticamente... No nada más que haya hablado conmigo, hablaba con muchos, porque hablaba José Tomás. Sí, pero ya no. Ya no Hace habla. mucho tiempo, desde su reaparición... no, y si yo no he hablado yo con él. 2 entrevistas de televisión, cosas así muy raras, muy aisladas. De acuerdo. No es un torero que va a los concursos, como va el Juli, como va Rivera Ordóñez, como va cualquier otro. No va a los programas rosa,
ahí a platicar de su vida privada. No se permite, no permite que haya reportajes. Cuando hace los reportajes, prohíbe la entrada de cualquier persona ajena a la producción del reportaje a la tienda o a donde se verifique ese reportaje. Además son muy espaciosos. No vive de la prensa ni de los medios, José Tomás. ¿Eso le ha servido a José Tomás? Es un fenómeno no mediático, es un fenómeno popular. Súper mediático. Inexplicable. Es un fenómeno, precisamente por eso es fenómeno. Ha tenido un éxito en eso. Tanto así que el día que se presenta, pues vaya, todo el mundo lo quiere ver. Bueno, pues ahí está. Totalmente de acuerdo en ese sentido. Pero sí, yo creo que no es el mejor torero del mundo, es mi punto de vista. Yo creo que sí. Yo creo que es el más grande torero que yo he visto, por lo menos en toda mi vida de aficionado. Tú y yo somos martinistas. Tú y yo somos martinistas. Nada más al amigo que decía que la tauromaquia de David Silvetti no. Cuando yo le pregunté empecé a hablar sobre lo que había yo visto en el ruedo de Málaga una tarde, él me contestó a mí: ¿usted ha visto la faena de Amoroso de Manolo Martínez en la Plaza México alguna vez? Digo, no solamente la he visto, sino que tuve la suerte de ser testigo de ella. ¿Manolo se iba a morir en la México? Y me contestó: esa es una de las faenas que a mí más me han inspirado. Y lo que usted vio hoy en el ruedo de Málaga es precisamente consecuencia de aquella faena de Amoroso. Campos Licastro resucita a Martínez en la enfermería de la Plaza México. Cosa similar a lo que le pasó a José Tomás en Aguascalientes. Yo me quedo, y tú eres martinista, Rafael, yo me quedo con Manolo. Pero son puntos de vista. Te mando un abrazo. Cada quien en su momento, yo no voy a decir que Manolo no fue un torero excepcional, porque vaya que lo admiré, lo seguí, fue mi amigo, lo extraño como amigo y como persona, y fue mi ídolo taurino. Pero creo que si estuviera frente a mí en este momento Manolo, coincidiríamos los dos en que lo de José Tomás no tiene parangón. Formador de José Tomás también, con gran influencia fue Manolo Martínez, como lo fue Pepe Chafí, que no se nos olvide. La gran influencia de José Tomás es Manolo Martínez, además él lo ha dicho. Así es, señor. De los tres toreros que más lo impulsaron y lo estructuraron fueron Antonio Ordóñez, Paco Camino y Manolo Martínez. Eso lo ha dicho y lo ha dicho reiteradamente. Rafael Loret de Mola, te mando un abrazo con mucho cariño. Un abrazo, mi querido Carlos, un fuerte abrazo. Gusto saludarte y haber platicado contigo de este tema. Eduardo Castillo, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues ya está Pachuca, próximo domingo, y estás con María Toledo desde el Aeropuerto Internacional de esta Ciudad de México. Efectivamente, Carlos, estamos dando oficialmente la más cordial de las bienvenidas a María Toledo, que acaba de arribar a nuestra ciudad para darnos una gran presentación próximo domingo 26 en Pachuca, Hidalgo. Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte, María, un beso con mucho cariño. Un placer, ya preparada para el día 26 en Pachuca a formar un lío gordo. Y estaremos presentes. Pues un besito y que me da mucho gusto estar con Sentido Taurino, ¿eh? Qué gusto saludarte, María, el domingo. Lo haremos personalmente en Pachuca. Perfecto, pues allí nos vemos y bueno, pues a las 4:30 y va a ser algo muy bonito, que ha estado organizado con mucho cariño por Julio Uribe, Pasión Ganadera y mi amigo Eduardo Castillo, así que de verdad que yo animo a todo el mundo a que vayan porque va a ser un evento, es la primera vez en la historia que se hace algo así, de poner un piano en el centro del ruedo. Ya nos platicarás de tu disco Consentido, aquí en Consentido Taurino. Perfecto, un beso fuerte. Un beso, María Adiós. Toledo. Margarita Mendoza. Rápidamente, los ganadores para el próximo domingo en Pachuca son Miguel Ángel Castro, Arturo Valencia, Eulalio Cano, Carmen Robledo, Marcial Rosales, Concepción Cuellar, Armando Velázquez, Norma Corona, María Teresa Rodríguez y Judith Romero. Todos ustedes se presentan con Ángel Orduña. Allá en la Plaza de Toros. Allá en la Plaza de Toros, así es. Vicente Segura de Pachuca. Así es, Carlos. Y pues a todo el público que se comunicó con nosotros, pues agradecemos mucho sus comentarios. Ellos son Juan Carlos Reséndiz, Vicente Amado, Gabriel Rojas, José Espinosa, Lalo Cano, Isaac Sánchez, María Teresa Rodríguez, Adrián Puente, María de Lourdes Valladares. Y bueno, gracias a todos ustedes por su comunicación. Así el próximo domingo desahogamos los comentarios porque están muy interesantes relacionados al programa de esta noche. Todos felicitan por esa entrevista con el licenciado Rafael Loret de Mola.
El toreo es el arte que expresa la vida, la muerte, el miedo y el buen gusto. Francisco de Goya y Lucientes. Nos vamos. Olé. La cobertura desde Pachuca el próximo domingo aquí en Consentido Taurino. Gracias. Buenas noches. Yo soy Carlos Flores. Buena semana. Pásela muy bien. Podrían con otros compararte, pero tú eres, lo saben ya, el más grande de los más grandes, torero caro y universal. Lo saben tierra, mar y cielo, tú y más ninguno, José Tomás. Eres, pareces y con creces, rebosas arte. Comunicamos con sentido. Transmitimos mensajes, información, ideas y conceptos desde el corazón de la capital de la República. ABC Radio, 760 AM. Llega a ti gracias a los 70,000 watts de potencia, con los que transmite su señal en Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo. ABC Radio 760 AM es una empresa de Organización Editorial Mexicana, la empresa periodística más grande e importante de América Latina.